Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. En medio de intentos de alto al fuego entre Israel e Irán, el mundo saca cálculos con números muchas veces en rojo sobre posibles consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz, ese pequeño paso por donde transita casi el 20% del petróleo mundial. Esa alteración geopolítica podría disparar los precios internacionales, beneficiando a exportadores y afectando a países importadores. El primero en preocuparse del hecho es Donald Trump, quien sabe que un alza de los precios puede impactar en su base de apoyo debido al aumento de la inflación. Por eso parece tan urgido en lograr el cese al fuego y evitar un desborde de crisis que ni toda su megalomanía podría controlar. No basta con gritar fuerte y arrojar bombas para controlar un resorte tan determinante de la economía como es la energía. América Latina, a su vez, mira esa situación con gran preocupación en muchos casos y en otros con la posibilidad de lograr algún beneficio. Esto último en el caso de países exportadores netos de petróleo, con estados con capacidad de incidir en la producción y no en manos completamente transnacionales. Una crisis como oportunidad, al menos en parte. Otros, en cambio, ven las curvas del alza del petróleo con la calculadora en rojo de hasta cuánto podría afectar internamente una disparada petrolera en los precios de los productos importados, el transporte o los alimentos. Malos presagios para economías que muchas veces ya tienen muchos problemas. La pregunta ante este escenario con potencial de reconfigurar el mapa energético global es: ¿tendrán los países de la región la capacidad para hacer frente a una eventual crisis del petróleo y a un repunte de los precios? ¿Es esta una gran oportunidad o una gran amenaza? Hoy en La Base hablamos de la soberanía energética de América Latina y de una crisis en ciernes. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, Donald Trump anuncia un alto el fuego, luego dice que no está contento ni con Irán ni con Israel, que nadie lo cumple. La persona que iba a acabar con las guerras, mira dónde está. ¿Y estamos frente a una eventual crisis de petróleo, sí o no? Bueno, por lo menos Trump está insatisfecho. Él pensaba que las cosas se resolvían así, chas, y nada que ver. La realidad es bastante más compleja y lo que está pasando es que el petróleo lo está preocupando. No porque sea un altruista que piensa en la humanidad, sino porque lo puede afectar internamente y, como bien dicen los estadounidenses, es la economía o el petróleo. Es la economía y a ver cómo la soluciona a golpe del tuit. ¿Qué dicen los medios, Estefanía? Bueno, los medios se atrevieron a hacer una comparación peculiar con tal de preguntarse si México va a sobrevivir a esta etapa en su producción de petróleo. Interesante. México, uno de los países con soberanía energética ya bastante probada, ¿no? Bueno, vamos a arrancar este programa. Hoy también contaremos con Óscar Rojas, doctor en economía por la UNAM, investigador especializado en estudio del capitalismo contemporáneo. Adelante. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Existe una relación directa entre la guerra y la economía, al menos en el caso que tiene al mundo en vilo desde hace más de una semana con los bombardeos entre Israel e Irán primero, luego de Estados Unidos a Irán y finalmente de Irán a la base militar estadounidense en Qatar. Sí, muchos ataques y cada vez más la sensación de que todo puede bascular sin retorno. La relación entre los misiles y la economía se da sobre una variable central en este caso, el precio del petróleo, algo que puede verse de manera directa. Empecemos. Cuando Israel atacó a Irán, en ese ataque preventivo, como le dijo, e ilegal, el precio del petróleo subió automáticamente. Atacar a Irán es golpear al noveno productor de petróleo del mundo, el tercero de la OPEP, con 3.3 millones de barriles diarios de producción, un actor de peso. Luego, cuando Estados Unidos atacó las 3 instalaciones nucleares, los precios volvieron a subir, movidos por la pregunta, o más bien por el temor de qué haría Irán, en particular si bloquearía el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo, como dijimos, el que sale de Irán y los países del Golfo,
bajo, como explicamos ayer también en este programa. Hasta que llegó la respuesta de Irán, que fue buena, entre comillas, para quienes solo ven gráficos económicos y curvas de crisis por venir, porque Irán optó por atacar la base militar estadounidense en Qatar, de lo que se desprendió que no cerrarían Hormuz. ¿Y qué pasó con eso, Marco? Bueno, bajaron los precios del petróleo. Bombardear una base militar estadounidense en Medio Oriente resultó ser una noticia positiva visto en términos petroleros, estrictamente petroleros. Y ya pueden adivinar lo que sucedió cuando Trump anunció jolgorioso el anuncio del alto al fuego entre Teherán y Tel Aviv. Y sí, los precios volvieron a bajar y es probable que siga esa tendencia si cesa el intercambio de misiles entre los dos países, aunque eso está aún por verse en vista de que ya Israel denunció que Irán violó el cese al fuego, Trump denunció que ambos rompieron el acuerdo y bueno, ya sabemos por experiencia que Benjamín Netanyahu solo necesita sentirse amenazado para preventivamente bombardear. Pruebas de la amenaza inminente, bien, gracias. Primero misil, luego chequeamos, y así eso. Hablamos del petróleo porque es la principal variable económica que recorre esta guerra y la que miran con detenimiento y alertas quienes no ven en Medio Oriente un asunto de religiones o pueblos elegidos por algún dios, sino las consecuencias económicas que puede traer un desborde de una guerra que se salga de control. ¿Y saben quién es un presidente millonario que mira la geopolítica con pragmatismo de un empresario? Será el mismísimo Donald Trump, que comenzó a ponerse, digamos que nerviosito, como decías al principio, y en sus redes sociales exigiendo primero que se mantenieran bajos los precios del petróleo para no caer en las manos del enemigo, y luego pidiendo al Departamento de Energía que se aumentara la producción petrolera para que no bajaran la oferta y en consecuencia aumentaran los precios. Ese drill, baby drill, que utiliza en su campaña electoral. La preocupación explícita de Trump dejó ver el impacto que podría tener en la economía global y dentro de ella la estadounidense un aumento en la escalada de los precios petroleros. ¿Será por eso que fue el primero en anunciar triunfante el frágil y por ahora roto alto al fuego? Además, claro, de querer mostrarse como el sheriff global que puso orden en la guerra luego de bombardear instalaciones nucleares. Y aquí conviene detenerse en lo que significa el aumento del precio del petróleo, porque no es solo un índice de precios de diferentes tipos de crudo, sino un indicador con repercusiones múltiples, porque un aumento de precios del petróleo tiene un efecto en cadena, aumento del precio de los transportes, de las producciones y a la postre de los precios. Y eso se traduce en una palabrita clave: inflación. Esa que preocupa a cualquier gobierno del mundo y que Trump prometió bajar durante su campaña electoral, diciendo justamente que para lograrlo detendría las guerras. Y una guerra que crezca en Medio Oriente, se salga de control, pues tiene el potencial o casi certeza de impactar en toda la cadena, desde el barril hasta la comida en el supermercado. Y la subida de la inflación puede ser proporcional a la pérdida de popularidad. Y el temor de Trump es que se junten dos aguas, una inflación por aumento petrolero con una inflación por la política de los aranceles que está pausada en teoría hasta el 9 de julio, al menos en gran parte. Y ya conocen la fórmula que se desprende de todo esto, ¿no? Sí, la inflación más enfriamiento económico por aumento de las tasas para frenar la inflación y a la postre una palabra tan fea en la realidad como suena, estanflación. Estanflación, palabra malvita, aunque por el momento la inflación se mantiene bajo control en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor, publicado a principios de junio, muestra que la inflación subió un 2.4% en mayo respecto al año anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Y Trump no quiere que cada estadounidense comience a protestar al cargar gasolina en el carro o al ir al supermercado. Por eso, parece urgido de negociar y se enoja públicamente cuando el alto al fuego entre Irán e Israel no es respetado como pasó este lunes, como él quiere que sea respetado. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? La perspectiva de aumento de los precios petroleros afecta a todo el continente latinoamericano. Para quienes son exportadores netos de petróleo, el alza puede suponer una oportunidad de ampliar los ingresos de dólares, siempre y cuando el Estado tenga control sobre áreas claves de la producción petrolera, así como tener una palanca para controlar precios internamente. Es el caso de Brasil, por ejemplo, con la empresa Petrobras y sus cerca de 2,8 millones de barriles diarios. O México también con Pemex, con alrededor de
1,6 millones. Pemex, además, fue fortalecida a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la ampliación de la capacidad de refinamiento, eso que es tan importante en la industria petrolera. Otro caso diferente es el de Venezuela, ¿no? Porque tiene las principales reservas petroleras, una industria en manos mayoritaria del Estado, pero sanciones por parte de Estados Unidos. En efecto, Venezuela tiene sanciones que afectan directamente a la industria petrolera PDVSA, así como a quienes quieran invertir porque están amenazados de sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. De hecho, recrudeció una línea dura en esa materia, motorizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y sus aliados de la Florida, los que le dicen los Crazy Cubans. Esa presión dejó, por ejemplo, a la transnacional Chevron en una zona de limbo. Se puede quedar en el país, pero no puede producir ni exportar a Estados Unidos como estaba haciendo. Y Chevron estaba produciendo cerca de 200.000 barriles diarios. ¿Podría ser una nueva crisis petrolera una oportunidad para Caracas de volver a negociar con Washington? ¿O por el contrario podría agudizar las posiciones que piden un regime change de manera urgente? Incierto por el momento, aunque no debe olvidarse que el primer reacercamiento entre las partes se dio con el inicio de la guerra en Ucrania que alteró el curso del oro negro. Sí, es el petróleo, otra vez el subsuelo de mucha geopolítica. Bueno, y hablando de Maduro, que convocó a una cumbre el lunes en la noche en una carta dirigida a Trump, a Xi Jinping y nada más y nada menos que a Putin. Frente a este panorama, Venezuela hace un llamado urgente a las organizaciones del sur global, incluyendo, aquí es un elemento importante de la carta, incluyendo el Movimiento de Países No Alineados, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, la Organización de la Cooperación del Golfo, la Unión Africana, los BRICS, la CELAC y otras instancias regionales para que promuevan de manera conjunta un cese al fuego inmediato y completo en Asia Occidental. Multilateralismo en este momento suena necesario, aunque también suena poco probable en un contexto donde reina la ley del que tiene el misil más grande. Siguiendo con el tema petrolero, el caso luce muy diferente para países que son importadores netos, como Uruguay, Chile o países centroamericanos que son totalmente dependientes de la variación de los precios petroleros internacionales. Y un aumento del petróleo representa un impacto sobre el conjunto de la cadena de producción y de precios finales. Y Argentina tampoco se salvaría, porque aunque produzca cerca de 700.000 barriles diarios, según algunos economistas como Ricardo Aronskin, que sostiene que el aumento del precio petrolero generaría una, entre comillas, ola remarcatoria local de precios, así como el aumento de los bienes importados. En particular, en una economía que, bajo Javier Milei, apuesta a la importación antes que a cualquier producción nacional. Otros, en cambio, se frotan las manos, como Guyana, la llamada Nueva Dubái sudamericana, que tiene un estimado de 11.000 millones de barriles de petróleo diario y se ha convertido en la perla petrolera de ExxonMobil, aunque un aumento de los ingresos petroleros iría centralmente a la transnacional, porque ¿saben cuántas regalías le cobra Guyana a la transnacional? 2%, sí. Nada más que la misma. ¿Y quién dijo soberanía? Y otro tema sería el conflicto Guyana, ExxonMobil y Venezuela, pero eso ya lo veremos en otro programa. Por el momento son muchas variables en juego, desde saber si habrá un alto al fuego duradero en Medio Oriente o si en caso de que no lo haya, entonces Irán podría finalmente bloquear el estrecho de Hormuz con todas las consecuencias que de allí se desprenden. Incertidumbres en una geopolítica sísmica con consecuencias globales, un presidente estadounidense que intenta controlar lo que se le escapa muchas veces de las manos y una América Latina que saca cálculos y aún no logra recuperar protagonismo en la gran agenda del mundo, al menos por ahora. Gracias, Marco. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Ya prácticamente ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existen. A ver qué nos cuenta TV Azteca sobre la soberanía energética mexicana. Bueno, vamos a ver, vamos arriba vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz.
Como ya se dijo aquí, hace 6 años México le apostó a la construcción de refinerías para generar con el tiempo soberanía, algo que la verdad suena útil en medio de esta posible crisis de petróleo. Y así lo asegura, como acabamos de oír, el gobierno mexicano, que con la plena operación de la refinería de Dos Bocas y de las otras 6 refinerías del país, México tiene garantizada la producción de combustibles que requiere. Si Dos Bocas le suena es porque esa refinería ha sido muy cuestionada, por decirlo menos, por algunos medios de comunicación y hasta fue llamada un capricho más de López Obrador. Pues esta misma ahora vuelve a ser nombrada, pero para ser comparada con una instalación clandestina. A ver, me explico. Recientemente se incautó en México una instalación de huachicol. Huachicol en México se llama así a la extracción ilegal de combustible, algo que en México desde el sexenio de AMLO se ha intentado erradicar. Bueno, ya con este contexto, muchas gracias Marco, algunos medios se relamieron los bigotes y salieron a decir, como vemos en el periódico Excelsior, que esta era una narcorefinería. La narcorefinería, como también dice este artículo de Pascal Ventral del Río, publicado en el periódico Excelsior, Pascal llama a esto un Breaking Bad con esteroides, pero ojo, lo importante acá es lo que dice más abajo. Dijo, y no es la de Dos Bocas, aunque a juzgar por la capacidad de producción que achacaron algunos memes, podría hacerlo, haciendo una curiosa comparación. Dice Pascal que si lo dicen los memes, pues podría hacerlo entonces, ¿no? Y pongan atención porque esto lo vamos a escuchar en otros lados. El periodista Mario Di Constanzo, un ofendido de la 4T, dice que esta refinería es más rentable que la que construyó el Estado mexicano. Inmediatamente también salió la oposición partidista a decir, en palabras de Jorge Triana, vocero del Partido de Acción Nacional, que la refinería Patito, o sea Trucha, refina más que la refinería Dos Bocas. Hay otro personaje importante, como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, conocido millonario y dueño de Grupo Salinas, que evade la hacienda mexicana y también habla mucho en redes. Bueno, Ricardo Salinas Pliego no se perdió la oportunidad de opinar sobre esto, ¿no? No, y de hecho criticó la lucha del gobierno contra el huachicol, aunque esta incautación sea un ejemplo de eso, pero eso no es lo importante en realidad. Lo importante es el post que decide amplificar para dar su opinión y observen bien porque dicen, yo propongo que usen esta refinería que sí refina. Es decir, que para todos esos periodistas, opinadores, cuentas de internet y bueno, también para millonarios, pues esa refinería trucha clandestina es más exitosa que Dos Bocas, vaya. Ya cuando te da más gusto una infraestructura ilegal con tal de criticar al gobierno, es que la cosa está bastante crítica, que digamos. Y mencionaba Sina hace rato a Salinas, y que es dueño de TV Azteca, y como ya es costumbre, comúnmente vemos las opiniones del dueño reflejadas en los noticieros, como el mítico periodista Javier Alatorre, que conduce un noticiero en TV Azteca y que ya conocemos muy bien en este espacio. Vamos a escuchar lo que dijo. Una evidencia contundente es el hallazgo de una refinería, pero es una refinería criminal, donde se trabaja con petróleo crudo, robado desde luego, ahí lo refinan, ¿no? Se roban el petróleo, lo llevan a esa refinería que está en Veracruz, o al menos ahí la encontraron, nadie sabía que ahí estaba, pero resulta que es más eficiente que Dos Bocas. Aquí volvemos a escuchar que Dos Bocas refina menos que esta otra refinería. Llámame loco, pero ni en el noticiero de Alatorre ni en otras comparaciones se dice cuánto produce Dos Bocas o se hace la comparación entre ambas refinerías, ¿no? Y tienes toda la razón, Marco, porque antes de entrar más o menos en esto... Escuché que algo dijo Loret de Mola, no sería la primera vez que Loret de Mola opine como el PAN y casi con sus mismas palabras, ¿no? Y escuchaste bastante bien, porque algo así dijo Loret, también vamos a escucharlo. El gobierno incautó una mini refinería de huachicol. 500,000 litros de combustible. Oiga, refina más que Dos Bocas. Hoy fuerzas federales aseguraron 2 centros de operación de grupos criminales. Entonces, Loret de Mola no solo equipara una refinería clandestina, sino que asegura que refina más que Dos Bocas otra vez, tampoco sin dar cifras claras, no sabemos cuánto refina. Tampoco informan que la instalación que descubrieron en Coatzacoalcos era una operación clandestina que producía diésel artesanal, nafta ligera, solventes, combustible ligero, pero no tenía la capacidad de superar la producción de Dos Bocas. Nada de eso dicen. Según lo que dice Loret y algunos informes sobre la incautación, la
operación clandestina tenía almacenado más de 500.000 litros de crudo, pero este era inventario, no capacidad diaria de producción. Esto, según la gobernadora de Veracruz, estado donde se encuentra esta operación. Rocío Nale. Nale, que es exsecretaria de Energía, quien por cierto también es ingeniera química. O sea, que algo debe saber sobre este tema más que Loreto o Javier Alatorre, ¿no? No sé, me imagino. Pero bueno, de hecho, hace rato me refería a esta supuesta refinería clandestina como supuesta porque Nale aclaró que esto no es una refinería, sino una mezcladora. Sí, y la gobernadora Rocío Nale explicó por qué dijo, comillas, no es una mini refinería. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que es una mezcladora, porque es que mezclaban ahí productos. El proceso de refinación es técnico, es más largo, cierro comillas. Dejemos claro que la instalación era una operación ilegal sofisticada. Pero no era ni una mini refinería, como dicen los medios, ni lograron probar que refina más que Dos Bocas, como asegura básicamente el PAN y algunos otros periodistas. Y no queda más que sospechar con el uso desmesurado de estos términos poco técnicos, que irónico que los mismos medios que durante años se mostraron preocupados con predicciones, estudios, análisis y hasta expertos. Bueno, ahora resulta que encuentran más eficientes hasta los criminales que al propio Estado mexicano. Dice mucho de quien critica, por cierto. Se me ocurre que tal vez mientras México intenta dar un mensaje de estabilidad a partir de esa infraestructura petrolífera que ha construido el país en los últimos años. Sí, todo esto con tal de instalar en las audiencias lectores y lectoras de redes sociales que hay que confiar más pues en las narcorrefinerías. Qué casualidad que justo cuando parece que es lo que podría ser que México no sufra de manera tan drástica los estragos de una posible guerra, una posible crisis, qué casualidad que aparezcan estas comparaciones tan hechas al vapor, ¿no? Por decir lo menos. Gracias, Estefanía. Tenemos que ser conscientes que el planeta se está calentando y tenemos que tener conciencia que aun cuando veamos ese conflicto allá un poco lejos, señores, generales, almirantes de la patria, eso viene para acá también. Porque si explota el tema petrolero, Venezuela se pone a la vanguardia con el suministro de petróleo en esta región. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Conocen la expresión venezolana "está barato, dame dos"? Me suena de algo, efectivamente. Ahora, saben que esa expresión tiene sus raíces en los años 70 del siglo pasado, cuando el mundo estaba atravesando lo que hoy conocemos como la primera crisis energética global. Aquellos fueron los años de múltiples crisis. En realidad, la petrolera, que trajo de la mano a la inflacionaria, la crisis de deuda para la mayoría de los países del mundo y también para América Latina. Sus consecuencias tardarían tiempo en mitigarse, pero hubo un país que, al menos por un periodo, se benefició de aquella situación. Venezuela, la romantización mediática de este periodo de bonanza que experimentó el país caribeño, además de la expresión "está barato, dame dos" que mencionaba Ina, nos trajo también la etiqueta de la Venezuela saudita. ¿Qué pasó entonces y por qué la crisis se convirtió en un momento de oportunidad para Caracas? Pues en 1973 Israel se ve totalmente sorprendido por una inesperada ofensiva que lanzaron Siria y Egipto para recuperar territorios ocupados por Tel Aviv 6 años antes. Comienza lo que se conoce como la Guerra de Yom Kippur, en la que la comunidad internacional, es decir, un puñado de países occidentales, apoyan a Israel, como no, como hoy. En respuesta a ese cierre de filas en torno a Tel Aviv, los países árabes exportadores de petróleo imponen un embargo para el suministro de crudo a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón y Países Bajos. La OPEP detiene la producción, desatando una crisis que pasó a la historia como la crisis del petróleo. Sus consecuencias se sintieron en el mundo entero, los cortes de suministro aceleraron la recesión económica y el precio del barril se disparó. Para que dimensionemos ese disparo, en 1971 un barril se vendía en torno a $1.80. Visto hoy es como increíble. 3 años después su precio alcanzó los $11.65. No se duplicó, no se triplicó, se sextuplicó. Las comparaciones son odiosas, pero ¿se imaginan un escenario similar hoy? Entonces, para la mayoría de países de América Latina se trató de un golpe durísimo. Como gran parte de ellos eran importadores del petróleo y el petróleo representaba más del 60% de la energía, semejante incremento del precio del barril les sumió en un profundo déficit energético. Para poder cubrir sus necesidades y pagar la factura disparatada, muchos se vieron obligados a endeudarse masivamente, lo que a su vez allanó el caminito a la llamada década perdida de los años 80. Para poner
poner un ejemplo, Perú agotó sus reservas internacionales por el tamaño de la deuda externa que adquirió, así que en 1978 tuvo que buscar formas para refinanciarla. La escasez de reservas y de crudo provocó otro mal que nos estremece a muchos latinoamericanos, que es la inflación. Perú entró en la década de los 80 sumido en la hiperinflación y, como no, en Argentina los precios aumentaron nada más y nada menos que un 300%, igual que en Chile. Solo Brasil pudo atravesar la situación sin demasiada convulsión gracias al tamaño de sus reservas internacionales. Y redoble de tambores, Venezuela, que ya mencionamos, que directamente fue empujada a un periodo de vacas gordas. El país no se sumó al embargo que impusieron los Estados Árabes contra Washington y se convirtió en proveedor alternativo no solo para Estados Unidos, sino también para todos los vetados, que eran unos cuantos. Así se volvió el mayor exportador de petróleo fuera de Oriente Próximo, con una producción diaria de más de 3 millones de barriles. En los 2 años posteriores al embargo, Caracas ingresó 10.000 millones de dólares extra por la venta de su petróleo. El PIB se disparó. Si en 1970 se estimaba en unos 11.561 millones de dólares, en 1977 alcanzó los 36.211 millones de dólares. Ese año la economía experimentó un crecimiento del 6.3%, ubicándose en su punto máximo registrado. Venezuela se posicionó como el segundo país más rico del continente. Importante tener eso en cuenta, que la bonanza fue posible inicialmente por un contexto internacional adverso para la gran mayoría de los países, que resultó favorable para Caracas, un detallito que se omite cuando se quiere romantizar aquella Venezuela saudita libre del chavismo y la gestión de Carlos Andrés Pérez. Pérez literalmente le cayó la lluvia de oro o la lluvia de petrodólares. ¿Qué hizo en estos años con el regalo caído del cielo? Algo que María Corina Machado no habría aprobado por un tufillo al bolchevismo. En 1975, Pérez nacionalizó el petróleo venezolano y creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela, la famosa PDVSA. Cuando las concesiones a las empresas extranjeras llegaron a su fin, estas fueron indemnizadas y sus activos pasaron a PDVSA, que se convirtió en el motor de la economía del país. Y uno, escuchando ese relato idílico, se pregunta, ¿qué pasó en Venezuela en los años 80? ¿Por qué fue posible el llamado Caracazo? ¿Por qué la gente salió a protestar y cómo apareció Hugo Chávez? Bueno, porque toda la historia bonita tiene su cara B, y la de la Venezuela saudita consiste en que esa nueva riqueza que empezó a entrar al país a mansalva no llevó a la gente que más la necesitaba. Inesperadamente hizo más ricos a los ricos, y el famoso cuento del si llueve fuerte arriba, gotea abajo, otra vez se demostró falaz. La BBC cita al investigador de la Universidad de Calgary, Stephen Randall, que reveló que el 20% de los más desfavorecidos percibieron tan solo un 3% del ingreso nacional en esa época. Total, que la crisis del petróleo internacional se acabó cuando el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, llegó a un acuerdo con el rey saudí de entonces, Faisal bin Abdulaziz, para que levantaran el embargo, y la prosperidad venezolana también empezó a medrar. A finales de los años 80, el país se encontró atrapado en una crisis de deuda externa. La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez se vio marcada por un fuerte plan de recorte bajo la tutela del siempre dispuesto a ayudar Fondo Monetario Internacional. Lo que pasó después, bueno, es de sobra conocido y es otra historia. ¿Y cómo impactó la crisis de petróleo en México, por cierto? Me gustaría Buena saber. pregunta, compañera. El doctor en Ingeniería Industrial y Economía, José Luis Aburto, recuerda en unos escritos publicados en la revista Este País que en el año 1972, México, que tenía hidrocarburos propios, empezó a importar petróleo crudo por el aumento del consumo nacional. Recuerden que cuando estalló la crisis del petróleo, Pemex, la empresa petrolera, ya llevaba casi 4 décadas nacionalizada gracias a la decisión de Lázaro Cárdenas. ¿Qué hicieron entonces en los 70? Bueno, Pemex aceleró la perforación de pozos petroleros en campos en desarrollo e incrementó la producción nacional. Así se pudo paliar el impacto de la crisis. Adicionalmente, Pemex descubrió nuevos yacimientos en el sureste del país, de manera que en el año 1974, en plena crisis, México importó solo el 3% de su consumo energético, y para finales de 1975 incluso logró exportar los excesos de crudo propio. Dice José Luis Aburto que en el periodo entre 1976 y 1982 la industria petrolera mexicana atravesó una profunda transformación. En el 75 las reservas probadas de hidrocarburos equivalían a unos 6.300 millones de barriles y un año después alcanzaron los 11.200 millones. En el 78 anunciaron ya 40.000 millones. Todo ello ayudó al país a salir
medio ileso de esta crisis. Las reservas y el hecho de que estuvieran en manos del Estado y no en las empresas transnacionales, enfocada únicamente en las ganancias, la soberanía energética no es una expresión vacía, lo vemos claramente. Para nada. Resumiendo, ¿qué pasaría hoy en la región si entrásemos en una nueva crisis energética? Las historias del pasado, permiten hacernos una ligera idea. Allá donde hubo producción propia y soberanía energética, se pudo salir adelante. Los importadores netos entran en crisis de deuda y las recetas viejas, como la contracción de nuevas deudas, traen resultados conocidos, un desastre. Podemos estar seguros de que el arma del petróleo no se vuelva a usar esta vez, no se vuelva a enseñar en el escenario de un conflicto mayor en Oriente Próximo. Un embargo petrolero, un cierre del estrecho de Hormuz, un incremento de precios del crudo. No sé nosotras, pero Washington evidentemente ha estado asegurándose vías alternativas desde hace unos añitos ya, por si las de siempre le fallaban. De ahí el acercamiento a Venezuela inmediatamente después de imponer sanciones al petróleo ruso. De ahí el apoyo verbal, diplomático y militar a Guyana, donde se encontraron yacimientos importantes en la zona del Esequibo que Venezuela reclama. De ahí el aumento de extracción y producción en Brasil, en Argentina y en Surinam. Una nueva crisis energética a imágenes semejanza de la de 1973 podría colocar a Latinoamérica en otro lugar en este tablero geopolítico, y ello traerá consigo nuevos retos, obviamente. Tocará ver qué estados estarán a la altura del desafío de ser visto como un proveedor alternativo de algo cuyo suministro puede ser dificultado. Siempre se puede convertir en mascota energética, claro, como lo parecen anhelar Milei o Noboa, para el beneficio de los que van a sacar los recursos del país a cambio de regalías miserables, pero también se puede pensar políticas soberanas que conviertan el momento de una eventual crisis en una oportunidad para una región que no deja de necesitar esas oportunidades. Eso sí, del sueño del capitalismo descarbonizado ya me parece que nos podemos ir olvidando. Gracias, compañeros. Lo primero es que yo creo que tenemos que darle gracias a Trump. ¿Por qué? Porque Trump dio una patada en la mesa internacional y no está resultando como él pensaba, que eso iba a fortalecer su posición hegemónica en el mundo, sino al contrario. El mundo se está recomponiendo para ajustarse al desbarajuste que... Hoy contamos en la mesa de análisis con Óscar Rojas, doctor en Economía por la UNAM y profesor especializado en el estudio del capitalismo contemporáneo. Óscar, muchísimas gracias por atender a la base. Y voy a arrancar con una pregunta amplia directamente. Lo que estamos viendo ahora en Oriente Próximo, estos saltos en fuego que no se entiende si se cumplen, si se incumplen. Trump no está contento con nadie, pero él mismo va y manda bombazos. ¿Qué implicaciones tiene para la economía global? Bueno, pues es de verdad un momento muy interesante porque lo que estamos viendo es precisamente un cambio de estructura geoeconómica, ¿no? Entonces, obviamente que lo que sí me gustaría decir es de que esto no posibilita una crisis en el sentido tradicional del término, sino que yo lo pondría más como dolores de parto del mundo multipolar, es decir, tenemos una reestructuración en general de la hegemonía y de las nuevas interconexiones. Entonces, lo que estamos viendo es un periodo, yo diría, de inestabilidad. Claro que puede haber afectaciones muy importantes cada vez que hay problemas de esta naturaleza, y el petróleo y el gas como elementos esenciales y estructurales de toda economía, puede tener estas tradicionales tormentas inflacionarias y algunas otras problemáticas de ralentización de la producción, pero creo que se mantiene el rumbo de reestructuración geopolítica. Óscar, un gusto en saludarte. Yo te preguntaría, ¿cómo impacta esto en México, tomando en cuenta la refinería de Dos Bocas y las otras 6 refinerías? Y también, ¿dónde sitúa a México esta situación? Sabemos que hay agoreros un poco del desastre, entonces me gustaría que nos contaras cómo ves esto en tema mexicano. Claro que sí, también es un gusto saludarte, Estefanía, y efectivamente, México, digamos que ahorita estamos en una situación muy particular, porque México tiene ya 7 años de recuperación de su base energética, es decir, de su soberanía energética, y esto nos permite tener elementos adicionales para
para tratar este tipo de tormentas inflacionarias. La soberanía energética, por eso siempre se insistió de que es una de las bases importantes del nuevo modelo de economía humanista en México. Y pues lo que vamos a ver es, digamos que también la prueba de oro, ¿no? Porque aquellos países que además de esto están avanzando en su reestructuración de la política industrial, de las bases industriales también, de la planificación económica, son aquellas naciones que van a tener menores grados de afectación frente a esta tormenta de recomposición, ¿no? Entonces, además vemos en el mundo en general, pues que hay inestabilidad política de muchos signos, y en México tenemos una estabilidad particular, ¿no? Que se ha estado entroncando con este principio de humanismo mexicano y que es una especie también de ejercicio de otras economías que pueden eventualmente ser un ejemplo para otras en la región, ¿no? Entonces hay que verlo en modo de oportunidad para nuestro país, es decir, aprovechando esta ruta de recuperación que se ha tenido, y poner además los acentos en cuáles son los elementos esenciales económicos para que las economías, para que las naciones puedan tener mejores perspectivas de cara a esta reorganización geopolítica, ¿no? Oscar, gracias por estar con nosotros en La Base. Quería preguntarte por las reacciones de Trump, porque se lo vio bastante tuitero con este tema del petróleo, pidiendo que drill, baby drill, que no suban los precios. ¿Lo notás preocupado con la situación petrolera, los impactos que pueda tener en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un componente especulativo muy fuerte, porque no nada más es el precio del barril para efectos de la producción, sino es el precio de barril en los mercados de futuros, que esto tiene pues una alteración severa en las perspectivas de las ganancias futuras. Entonces, eso es por supuesto una preocupación del sistema, y otro tiene que ver a nivel de lo productivo, de que pues obviamente que un aumento del petróleo significa también un aumento de las gasolinas, y eso a su vez se convierte en gasolina para las protestas. Entonces hay una doble preocupación desde esta perspectiva. Están tratando, a mí lo que me llama la atención con los tweets es, pues por ejemplo, ¿no? De que sabes que un bombardeo puede producir este cierre, ¿no? del canal, ¿no? Del paso del 20% del petróleo, y esto impacta por supuesto los precios, pero pues lo que tenemos es de que pues qué otra cosa podías esperar, ¿no? Y no puedes simplemente determinar por un tweet que no se haga. Son leyes efectivas del mercado, y pues lo que yo veo es un modo de desesperación, por así decirlo. Es decir, no veo que haya un plan real de recuperación de la capacidad productiva de Estados Unidos que lo llevara a sus objetivos, ¿no? Está tratando de hacerlo todo a través de las peores prácticas, ¿no? Que una de ellas es esta tergiversación de la realidad, ¿no? Oscar Rojas, muchísimas gracias por tu análisis, compañero. Hasta pronto. Hasta pronto, que estén muy bien. Saludos. Bueno, y llegamos al final del programa. No se olviden de hacerse socios de Canal Red. Si nos quieren apoyar, pueden hacer clic, escanear este código QR, y bueno, es una de las pocas fuentes de financiación que tiene Canal Red. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube, dejar sus comentarios. Nos vemos mañana en este lugar a esta hora.